la historia. Célebre por ser el autor de la frase "la felicidad se alcanza cuando una persona está dispuesta a ser lo que es", Erasmo de Rotterdam nace en 1466 y muere en el año 1536. Desiderius Erasmus van Rotterdam, o Erasmo de Rotterdam, humanista holandés que fue el mayor erudito del Renacimiento septentrional y el primer editor del Nuevo Testamento, y también una figura importante de la patrística y la literatura clásica. Utilizando los métodos filológicos iniciados por los humanistas italianos, Erasmo contribuyó a sentar las bases del estudio histórico-crítico del pasado, especialmente en sus estudios del Nuevo Testamento griego y de los padres de la Iglesia. Sus escritos sobre educación contribuyeron a la sustitución del antiguo plan de estudios escolástico por el nuevo énfasis humanista en los clásicos. Al criticar los abusos eclesiásticos, al tiempo que señalaba una época mejor en un pasado lejano, alentó el creciente impulso reformista que encontró su expresión tanto en la Reforma Protestante como en la Contrarreforma Católica. En contexto. Entre el año 354 y el 430 después de Cristo, San Agustín de Hipona integra el platonismo en el cristianismo. Hacia 1265 y 1274, Tomás de Aquino combina la filosofía aristotélica y la cristiana en su Suma Teológica. El pensador. El tratado Elogio de la Locura, que Erasmo escribió en 1509, refleja las ideas humanistas que empezaban a inundar Europa durante los primeros años del Renacimiento y que desempeñarían un papel clave en la Reforma. Es una ingeniosa sátira de la corrupción y las disputas doctrinales de la Iglesia Católica. Sin embargo, también tiene un mensaje serio al afirmar que la locura, con la que Erasmo se refería a la ignorancia ingenua, es una parte esencial del ser humano y es lo que en última instancia nos aporta más felicidad y satisfacción. Afirma que el conocimiento, por el contrario, puede ser una carga y acarrear complicaciones que pueden dar lugar a una vida problemática. La religión es también una forma de locura, afirma Erasmo, en el sentido de que la verdadera creencia solo puede basarse en la fe, nunca en la razón. Rechaza la mezcla del antiguo racionalismo griego con la teología cristiana por parte de filósofos medievales como San Agustín de Hipona y Tomás de Aquino como intelectualización teológica, afirmando que es la causa fundamental de la corrupción de la fe religiosa. En su lugar, Erasmo aboga por un retorno a las creencias sencillas de corazón, en las que los individuos formen una relación personal con Dios y no una prescrita por la doctrina católica. Erasmo nos aconseja abrazar lo que él considera el verdadero espíritu de las Escrituras: sencillez, ingenuidad y humildad. Estos son, según él, los rasgos humanos fundamentales que encierran la clave de una vida feliz. El legado. En 1517, el teólogo Martín Lutero escribe las 95 tesis en protesta contra los abusos clericales. Es el inicio de la Reforma. En 1637, René Descartes escribe el Discurso del Método, que sitúa al ser humano en el centro de la filosofía. En 1689, John Locke defiende la separación entre gobierno y religión en una carta sobre la tolerancia. Dato curioso. Su postura independiente en una época de feroz controversia confesional, rechazando tanto la doctrina de la predestinación como los poderes que se atribuían al papado, le convirtió en blanco de las sospechas de los partidarios leales de ambos bandos y en un faro para quienes valoraban la libertad más que la ortodoxia. El pensamiento de Erasmo de Rotterdam, que se ubica en la filosofía de la religión desde el enfoque conocido como humanismo, puede resumirse como: no saber nada es la vida más feliz.
Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Por qué creerías que retornar a valores como la sencillez, ingenuidad y humildad conduciría a una vida feliz? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.